El maestro le dijo a los judíos: si yo doy testimonio de mí, mi testimonio no es válido. Hay otro que da testimonio y sé que es válido el testimonio que da de mí. Ustedes enviaron mensajeros a Juan y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron gozar un instante de su luz. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versos 31 al 47. Quien se apoya definitivamente en su soberbia, orgullo o vanidad, nunca podrá entender el testimonio de Dios ni la fuente de su fe. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 15 de marzo, año 2018. El orgullo, la soberbia y la vanidad no han servido como elementos de juicio para entender las cosas de Dios. No han sido útiles para la obra de la evangelización, no sirven para la misión, destruyen la personalidad de alguien y le van cerrando las puertas a lo largo de su propia historia. Así que no es bueno pensar en esas posibilidades. Si hablamos de soberbia como el primer pecado capital, debe llamar atención que el elenco de los pecados capitales inicia con la soberbia y sigue con la avaricia, lujuria, envidia, gula, ira y pereza. Y aparece adelante esa falta tan seria que es la falta de la soberbia. A lo largo de la Sagrada Escritura se presentan las consecuencias que tiene el orgullo, la vanidad y la soberbia en contra de un buen espíritu de Dios. Dios propone la humildad y la sencillez de corazón para contrarrestar la soberbia de cada una de las personas. Por eso es tan importante mirar la vida más desde la obediencia, el acatamiento de la palabra de Dios, el aprender a escuchar la voz de Dios. Cuando las cosas no funcionan de esa manera, entonces Dios quiere seguir educando a la comunidad. El libro del Éxodo, en el capítulo 32 de la Santa Biblia, va a mostrar un panorama en que el pueblo propiamente se desvió del camino de Dios. Construyeron un novillo de metal, se postraron y le ofrecieron sacrificios y proclamaban: este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. Pero aparece la intervención de alguien para decirle al pueblo: esa no es la opción. La opción no es guerrear contra Dios. La opción no es decir que Dios no tiene la razón. La opción no es pensar que el ser humano sabe más que Dios o puede más que Dios. La opción es que el ser humano acepte tantas gracias de Dios, tanta inteligencia, tanta sabiduría, tanto talento, y le dé primero el mérito a Dios para después construir una buena sociedad. Ese es el intento de Moisés cuando prácticamente Dios le da a entender que el pueblo tiene una dura cabeza, una dura cerviz, son tercos, trancados y no quieren entender. Entonces Moisés le suplica a Dios: ¿por qué se va a encender tu ira contra el pueblo? Hay que tratar de arreglar las cosas, hay que acordarse de lo que pasó con Abraham, con Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo diciendo: multiplicaré tu descendencia como las estrellas. Un buen discurso de Moisés en ese libro del Éxodo para ponernos a pensar que en lugar de una guerra de soberbia,
de codicia, de avaricia, de vanidad ante Dios, es mejor plantear una acción de perdón y de reconciliación, de reconocer lo que es de Dios, y hay que reconocerlo como un regalo maravilloso para cada persona. El apóstol San Pablo, en su segunda carta a los Corintios, a partir del versículo 13, invita a toda la comunidad que quiera hacer el bien a los demás a cambiar de su manera de pensar. Dice el apóstol al pie de la letra: no nos gloriaremos desmesuradamente, nos mediremos a nosotros mismos por la norma de Dios que Él mismo nos ha asignado, llegar también hasta nosotros, porque no traspasamos los límites debido como sería si no hubiéramos llegado. Hasta vosotros, hasta ustedes, hermanos, con el Evangelio, no nos gloriamos desmesuradamente a costa de los trabajos de los demás, sino que esperamos, mediante el progreso de la fe, engrandecernos cada vez más en nosotros conforme a la norma. La norma está muy pegadita entonces a la fe y a la palabra de Dios. La norma no se puede salir de ahí. Cuando se sale ahí, pecamos por orgullo, pecamos por vanidad, pecamos por una exageración. Cuando nos sentimos tan bien y pensamos tan bien o hacemos las cosas muy bien, corre el peligro una persona de quedar en la esfera de la vanidad y de la prepotencia, que no son útiles ni sirven para nada en la construcción de una vida. El Hijo de Dios también vuelve a insistir en el mismo tema, y ese Evangelio de Juan, en el capítulo 5, va a decir el Hijo de Dios: si yo doy testimonio, mi testimonio no es válido, porque ustedes no me van a creer, porque el orgullo no se lo permite, porque la vanidad, porque yo creo que me van a decir: el hijo de José y de María de Nazaret puede salir algo que valga la pena, ¿y este quién es? No voy a entrar como a alegar con ustedes. Hay otro que da testimonio, y ese testimonio es válido. Juan era la lámpara que brillaba y ustedes gozaron solamente un instante de esa luz. Muy bueno el discurso de Jesucristo para ayudarnos a nivelar nuestra personalidad. Qué bueno gozar de una buena personalidad donde el espíritu está más en el servicio, en la acción de gracias a Dios, en construir una sociedad tan diferente donde se acabe tanta persona arrogante, tanta persona petulante, tantas personas que creen que son perfectas y no cometen ningún error. Cuando uno arranca de lo imperfecto, puede llegar a ser muy bueno en la vida. Cuando uno arranca de la perfección y se cree inmaculado, nunca podrá ser útil a la sociedad. Las grandes personas en la historia que le han dejado una huella y un rastro a la sociedad son aquellos que han iniciado por trabajar con la comunidad y darle gloria a Dios, lo que es de Dios, y así tiene que ser. El apóstol Pablo termina en esa segunda carta a los Corintios, en ese verso 17, el que se gloríe en el Señor.